Presente, doctor. ¿Dónde está Páez? Aquí, doctor, presente. No veo. Aquí. Aquí. Y Palacios. Está Palacios, ¿no está? Bueno, ya está la asistencia. Tenemos media hora. Ya vamos terminando toda la materia que hemos puesto para su ciclo semestre. Vamos a hablar de algo que desde el punto de vista urológico que no hemos visto en las clases anteriores, que se nos estaban quedando. En las mujeres está lo que es el cistocele, está lo que son las fístulas y la uretritis senil, que es uretritis senil. Acá en un grupo pequeño está lo que es el divertículo uretral, está la carúncula uretral y está el quiste parameatal. Cuando nosotros hablamos de cistocele tiene mucho que ver con la parte de la incontinencia urinaria que los pacientes refieren. Generalmente son pacientes mayores de edad o son multíparas que tienen lo que es la incontinencia por mínimos, medianos o grandes esfuerzos. Mínimos apenas se ríen, tosen y comienzan a tener lo que es el escape involuntario de orina. Entonces, dentro de lo que es el examen físico, siempre tendrían que hacérselo debido a que en muchas ocasiones no sienten ninguna molestia o a veces se refieren como que hay un abultamiento a nivel de la vagina. La clasificación que su compañero hablaba siempre tiene que ver con la parte del vestíbulo vaginal. Se habla de un grado de la clasificación grado 1, 2 y 3. Si este fuera el vestíbulo vaginal, si aboca hasta este nivel, no sobrepasa o ya sobrepasa el introito vaginal si este fuera el vestíbulo vaginal. En la actualidad es fácil el diagnóstico porque definitivamente en el examen físico se lo va a realizar, además de la incontinencia que podría tener, que se debe a que la vejiga normalmente debería tener esta angulación aquí así, para que pueda haber una contracción del esfínter y no haya el escape involuntario. Cuando esta vejiga aboca hacia más abajo, se altera esta angulación y queda entreabierto, lo que provoca dos de las complicaciones que podríamos nosotros hablar. Una, la incontinencia porque no hay un cierre de esfínter, y dos, los residuos urinarios, que son importantes y que generalmente se traducen en infecciones de vías urinarias a repetición y constantes. Entonces, el cistocele en muchas ocasiones la mujer de repente lo único que refiere es el escape involuntario de orina por mínimos esfuerzos y a veces usa pañales nada más o paños. Y lo que va a provocar de pronto es que esté visitándose con infecciones biourinarias a repetición, infecciones biourinarias a repetición, y como les decía en un momento dado, cuando nosotros tenemos IBU crónicas, siempre tenemos que descartar alteraciones anatómicas y esta es una de las alteraciones anatómicas. Normalmente el grado 1 no es quirúrgico, grado 2 podría ser o no quirúrgico si nosotros tendríamos algún tipo de molestia. El grado 3, que da hasta el vestíbulo vaginal, es quirúrgico generalmente, y el grado 4, que ya aboca fuera del introito vaginal. Pero también a veces hay pacientes que nosotros, bueno, el grado 2 y el grado 3, el grado 3 y el grado 4 son quirúrgicos, se hacen las colporrafias anteriores o las pexias por vía abdominal, dependiendo de la técnica quirúrgica que se vaya a realizar. Pero en muchas ocasiones tenemos grado 1 o a veces no tenemos ningún grado de cistocele, pero tenemos incontinencia por incompetencia del esfínter que le estábamos hablando hace un rato. Por eso hay técnicas quirúrgicas con el uso de mallas e incluso a veces del sling uretral, que es parte de uno de los trabajos que les mandé a hacer, que van a investigar.
que es una técnica quirúrgica que se hace a nivel vaginal para tratar de suspender un poco este esfínter que está aquí o esta angulación y provocando que el paciente no tenga esta incontinencia. Una de las complicaciones que nosotros podríamos tener cuando entramos a cirugías grado 1 o grado 2 es que de pronto dejen muy apretado a ustedes y pasen de una incontinencia a una prácticamente no poder miccionar. Y tendrán que volver a cirugía para poder sacar todos los puntos que ustedes han realizado, que sí ha sucedido. Entonces, este es uno de los diagnósticos que nosotros podríamos hacer simplemente con examen físico, pero tendríamos que considerarla dentro de la posibilidad en pacientes multíparos o mayores de edad que tengan infecciones de vías urinarias de repetición y que tengan la sensación de masas, generalmente en grado 3 y grado 4, de abultamientos a nivel vaginal. ¿Ya? Algo que tiene mucho que ver o relacionado a este cistoceles y lo que es la uretritis senil. Cuando la mujer ya entra en lo que es en la menopausia fisiológica por la edad o quirúrgica por algún procedimiento de una histerectomía total, estos pacientes van a tener alteraciones hormonales. Estas alteraciones hormonales van a deteriorar los mecanismos de defensa propios para evitar el crecimiento bacteriano a nivel vaginal y que no entren a las vías urinarias. Lo que va a provocar es una resequedad vaginal. Entonces el paciente se queja a doctores que cada vez que orino me arde, me duele, le mandan a hacer cultivo, le mandan a hacer eco para ver si y todo está bien. Cuando hacen el examen físico lo que se va a ver es una resequedad vaginal y de pronto incluso hasta una estrechez de uretra por la misma resequedad. Y el tratamiento no es antibióticos, no es tratamiento de hacer dilataciones, sino más bien es un tratamiento hormonal. Claro que si tenemos sobreañadidos procesos infecciosos, eso es otro tipo de cosas, que sí se debería dar tratamiento antibiótico, los que su compañero hablaba hace un rato, pero cuando es propiamente de una uretritis senil posmenopáusica, por eso se dice senil de mayor, el tratamiento simplemente es a base de cremas hormonales locales, Ayerogen o Vestin, que se podría dar periódicamente al inicio todas las noches y después unas 2 o 3 veces a la semana para que pueda tener una mejora en sintomatología. Y la paciente refiere que mejora considerablemente sus molestias. Esto siempre tienen que tener en consideración en aquellos pacientes que tienen este antecedente. Las fístulas, generalmente las fístulas que tomamos en consideración serían aquí la fístula vésico-colónica, la fístula vésico-vaginal como procesos de infecciones vías urinarias. La diferencia es que la vésico-colónica, que también podría presentarse en el varón, generalmente se deben a procesos de tipo, ¿cómo es? A nivel de colon, de divertículos colónicos, que se rompen hacia vejiga y se traducen que si esta es la vejiga y el colon estaba acá y tiene divertículos, se pueden unir al mismo y formar un conducto. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Contenido de intestino hacia la vejiga y va a miccionar. Puede haber infecciones de vías urinarias o lo más llamativo es la, neumaturia. Doctor, cada vez que orino es como que si tú botara gasecito, como que si fueran peditos, dice. Neumaturia. Yo está poniendo hematuria, neumaturia. Es lo más característico. Y el procedimiento quirúrgico no va a ser más que hacer una exéresis de la fístula con resección parcial de la vejiga y el cierre primario del mismo y hacer, dependiendo previamente, hay que hacer un buen diagnóstico hasta dónde tienen los divertículos, porque probablemente tienen que hacer una hemicolectomía. ¿Ya? Que se puede hacer en un solo tiempo con una resección y anastomosis terminal del intestino, pero previamente tienes que hacer un buen diagnóstico. Podrás hacer una citoscopía para ver la fístula, podrás hacer un enema o una colonoscopía o un tránsito gastrointestinal, porque la parte quirúrgica va a hacer que, porque de pronto tú dices, solo saco esto acá y todo el colon tiene divertículos. Y lo que va a provocar es que en algún momento uno de estos se vuelva a abrir y probablemente pueda provocar hasta una peritonitis. Las fístulas vésico-vaginales generalmente son de tipo iatrogénicas, posquirúrgicas, que tienen que ver mucho con las histerectomías. ¿Qué es lo que hacen aquí? Esta es vejiga.
Este es útero. Y este es vagina. Sacan el útero, dejan abierta la vagina, y en el momento que hacen la sutura, hacen suturas renversadas del peritoneo, cerrando esto y agarrando esto. Vejiga. En el momento que agarran vejiga, la amarran hacia parte inferior, hacia el borde de la vejiga, de la vagina suturada, aquí así. Y esta sutura renversada va a provocar en los pocos días que haya necrosis de este tejido y se forme una fístula. ¿Qué es la molestia principal? Que a los pocos días, doctor, estoy que me orino, se me sale la orina. Póngase un pañal, póngale en una sonda para que le pase, y resultó que se le había formado una fístula. Esto es de tratamiento quirúrgico, la resección de la fístula y el cierre del mismo. A veces la dificultad es por la ubicación de la fístula. Podrías hacerla por vía abdominal, podrías hacerla por vía vaginal incluso, también. ¿Ya? Pero es prácticamente, no es difícil el procedimiento quirúrgico, pero sí debería de valorárselo. Dentro de lo principal, uno debería darse cuenta siempre, cuando los que vayan a hacer ginecología, dos cosas. No amarrar ureteres y no agarrar vagina con vejiga en el momento de la peritonización de la parte pélvica, donde han sacado el útero y han dejado la vagina abierta. En el momento que hacen ese cierre en forma renversada por venir rápido en un solo plano, vienen trayendo ese tipo de problemas. Y lo último son los divertículos o carúnculos uretrales. Habían unas imágenes muy buenas que estaba aquí. Su compañero, si este fuera el introito vaginal, aquí está la uretra. Tenemos dos cosas, unas masas que se localizan a este nivel y que provoca que el meato uretral se desplaza hacia un lado dependiendo del lugar de presentación, y lo que va a provocar es una micción de pronto que se le va hacia un lado. Estas masas que están aquí, hay dos posibilidades. Si estuviese en contacto con la uretra, es un divertículo. Y si no tiene esto de aquí, es un quiste. ¿Qué es lo que puede provocar aquí? Que haya la formación de cálculos como complicaciones o la formación de un absceso. Y provocan dolor, además de que lo único que refieren de pronto es la sensación de una bolita o de una masa a ese nivel por el cual se hacen atender. No sangran, no provocan nada. O en ocasiones, a veces cuando se están limpiando, de pronto aplastan esta de aquí y tiene una comunicación y sale una secreción purulenta a través de la uretra, pensando que tienen algún otro tipo de infecciones, y no es más que un divertículo. Es quirúrgico, es una cirugía que no dura más allá de 10 o 15 minutos, es rápida. El único problema que ustedes podrían tener es que si ustedes no colocan una sonda previa a la cirugía, ustedes pueden provocar una lesión de uretra o del esfínter. Pero es rápido y no tiene ningún tipo de complicación. Hay enfermedades en el varón, 15 minutos, como el priapismo, cuya clasificación, el priapismo, ¿qué es? No es más que la erección prolongada a nivel del pene, de los cuerpos cavernosos. Pero tenemos una clasificación, priapismo de alto flujo y de bajo flujo, ¿no es verdad? O este es arterial y este es venoso. Este generalmente tiene como causa traumas que provoquen fístulas, que haya que de una arteria pase mayor cantidad a los cuerpos cavernosos sangre y mantengan una erección prolongada, no rígida 100%, mientras que la venosa es que el cuerpo cavernoso llegue sangre, pero no tenga retorno. No tiene retorno. Entonces, esta de alto flujo es arterial, sangre arterial, y esta es venosa. Entonces, si ustedes se ponen a ver ahí, la PO2 aquí va a estar buena, y aquí va a estar baja, y lo mismo la PCO2, si le quieren hacer una punción, aunque ustedes, como les digo, previamente ustedes tienen un antecedente de trauma a este nivel.
¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que ver aquí en su momento dado? Perdón un ratito. Que me están golpeando la puerta. Déjenme. Ya. Normalmente cuando hay la erección, llega sangre arterial a los cuerpos cavernosos, y aquí vamos a ponerlo separado, pero hay la túnica albuginea. Las vénulas de retorno están a este nivel, en el cual cuando llega gran cantidad de sangre hacen presiones sobre las paredes, haciendo una compresión de las venas y no hay retorno venoso. Entonces ahí actúa el sistema parasimpático para la erección. En el momento de la eyaculación comienza a actuar el simpático, y ahí lo que es la detumefacción del pene. Normalmente debería suceder así. Pero también hay el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, ¿no? ¿Verdad? Que normalmente está a nivel del glande y a nivel de la periuretra. Este cuerpo esponjoso, y este es el cuerpo cavernoso, no tiene túnica albuginea. Entonces no hay esta compresión sobre las vénulas del retorno venoso, lo que provoca que en esta zona sí hay retorno de vena, de sangre a la vena. Llega sangre arterial, hay un aumento del tamaño del glande, hay un ensanchamiento de lo que es los cuerpos esponjosos, pero no hay la rigidez que existe en los cuerpos cavernosos, que es por compresión. ¿Ya? Por eso durante la erección el cuerpo del pene es duro y el glande es grande pero blando. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo un buen retorno venoso en el priapismo de bajo flujo, yo tengo que buscar un retorno del mismo. Entonces, si yo tengo que hacer un retorno de la sangre venosa, de la sangre que está entrampada en el nivel del cuerpo cavernoso, tengo que ir a una estructura donde tenga un retorno venoso. Por eso se hace una fístula caverno-esponjosa. ¿Ya? Normalmente, si este fuera el glande visto desde arriba con el meato uretral, se hace una incisión a cada lado y se perfora completamente hasta entrar a los cuerpos cavernosos, realizando un drenaje de la sangre a través de la herida. ¿Sí? Bilateral. Y luego se hace la sutura del mismo aquí nada más para que se permanezca esta fístula y la sangre aquí que pueda llegar después llegue al cuerpo esponjoso y retorna así. Entonces permanece o disminuimos el proceso del priapismo. Una de las complicaciones más severas del priapismo que pase durante más tiempo es que provoque fibrosis en los cuerpos cavernosos y disfunción eréctil posteriormente. O ya no erecciones. ¿Ya? Acuérdense que desde el punto de vista de fisiología, mantener la erección actúa el sistema, ¿cuál? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Ah? ¿Cuál actúa ahí? El parasimpático, doctor. El parasimpático. Hay la erección. En el momento de la eyaculación comienza a actuar el parasimpático. Perdón, el simpático. ¿Ya? Lo mismo, aquí es al revés, para que ustedes se acuerden. ¿Quién actúa para que tú no te orines? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. El simpático, exactamente. El simpático. Aquí es al revés. Pongámoslo desde este punto de vista. Imagínense que ustedes tengan ganas de orinar y se orinaran. No fuera simpático para ustedes, ¿verdad? Entonces,
si se tienen que aguantar, están tranquilos, no les va a pasar nada. Es el simpático que actúa en la micción, pero en cambio acá es al revés. El simpático actúa para la pérdida de erección, y para un varón que tenga una pérdida de erección no será tan simpático que actúe de esa parte. Entonces es al revés siempre. Acuérdense de eso como forma mnemotécnica si ustedes no se pueden recordar con anticipación. Entonces, el priapismo de bajo flujo, ustedes realizan una fístula caverno-esponjosa. Pero en la fístula, en el priapismo de alto flujo que llega sangre, lo que ustedes van a tener que realizar es una fístula a un lugar donde haya también cantidad de sangre. Y las fístulas en este lado serían fístulas caverno-safeno generalmente. ¿Ya? Acuérdense, priapismo duro, rígido en la venosa por no retorno, y aquí llega sangre, tiene retorno, pero como le sigue llegando sangre, le sigue llegando sangre, le sigue llegando sangre, permanece con un priapismo. El uno es doloroso, el otro no es doloroso. Tiene antecedente de trauma, el otro no, aunque hay enfermedades que se dice por el uso de cierto tipo de drogas, medicamentos que se ponen los varones para tener disquerecciones más prolongadas, son las causas. Trastornos psicológicos también es las causas. A veces se habla de la anemia de células falciformes de la raza negra, que generalmente podría provocarle, sean más propensos a los priapismos de bajo flujo. Otra de las enfermedades que nosotros podemos ver es la ruptura de los cuerpos cavernosos. Como les decíamos ahorita, cuerpo cavernoso, túnica albuginia. En el momento, las cubren a los dos. En el momento que pueda provocar que haya una angulación exagerada, por una mala penetración, se golpea sobre algo, puede provocar ¿qué cosa? La ruptura a este nivel y la salida de sangre provocando un gran hematoma. Que es quirúrgico porque tendríamos que ir a hacer la cirugía del mismo para hacer la rafia del mismo. ¿Cómo se hace normalmente? El diagnóstico es fácil porque durante una actividad sexual se provoca, la gente dice que es como un chasquido, como que si sacaran los cuy, y enseguida hay la pérdida de la erección y un gran dolor y el gran hematoma que se presenta. Si tú no haces la rafia y el cierre del mismo, se puede provocar una fibrosis y puede haber trastornos de la disfunción eréctil en el futuro. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es reforzar esto de acá. ¿Ya? La otra enfermedad, porque ya veo que estamos a 5 minutos, es la enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie no es más que es una cicatrización exagerada plástica de la túnica albuginia. ¿Qué es lo que va a provocar una cicatrización a este nivel? Normalmente esto es elongado para aumentar el tamaño. En el momento que esto es fibrótico, lo que va a provocar una desviación hacia ese lado. Por ejemplo, si yo tengo una placa aquí y tengo un momento dado una erección, esto se me estira, pero esta parte no se me estira, se me queda aquí así, ¿qué es lo que va a provocar? Una desviación, una angulación hacia el lado de la cicatrización. Si esto es más grande o más pequeño, la angulación será mayor o menor. Podría ser como una angulación hacia un lado, hacia el otro lado, o visto de arriba abajo, hacia arriba o incluso hacia abajo. Normalmente no te va a provocar molestia si es una angulación leve, así. Pero cuando tienes una angulación muy marcada, el problema mayor por el cual van a visitar es la dificultad para poder tener la penetración durante el acto sexual. Y la mujer, el dolor cuando la angulación, aunque no es leve y tampoco exagerada y puede haber penetración, es marcada hacia un lado. ¿Qué es lo que deberían de hacer aquí? De pronto es ir a hacer la exéresis de la placa fibrótica y poner unas mallas, o a veces se ponen unas como tapones con venas safena. Y de pronto, si en un momento dado resulta que de así ha quedado aquí así y quiere mejorarlo, del lado contralateral se hace lo que se llama una aplicatura. ¿Qué es la aplicatura? Si yo tengo esto en el cuerpo cavernoso con una desviación para acá, lo que yo puedo hacer, aquí, es con un hilo, generalmente Vicryl, entro y salgo aquí así, y dependiendo de la cantidad, de la diferencia que yo quiero ver, entro y salgo aquí así, y ahí anudo. En el momento que yo anudo esto, voy a provocar que el pene mejore su angulación. ¿Ya? Si yo lo hago más juntito, menos angulación, menos mejoro la angulación. Si yo lo hago un poquito más separado, normalmente voy a mejorar la angulación. La enfermedad de Fournier es un proceso de absceso que
que se puede ver a nivel perineo escrotal es grande, amplio, necrótico, generalmente pacientes diabéticos. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una debridación amplia del mismo. Desde en la primera cirugía, no solo ir a abrir boquita para que salga o drene pus o lo que sea, tienes que coger y abrir prácticamente en muchas ocasiones, sacar piel de escroto, de pene, de la parte inguinal, de la parte perianal, que si no tiene una comunicación con la parte rectal, queda ahí, solamente limpiezas quirúrgicas, porque si tiene alguna comunicación, incluso hacerles hasta colostomía. El éxito de la primera cirugía que ustedes tengan es el éxito que el paciente pueda vivir. ¿Ya? Si ustedes simplemente abocan, lo que van a provocar es que el proceso infeccioso y bacteriano quede y se provoque una sepsis que pueda matar al paciente. ¿Ya? Entonces, un absceso a nivel escrotal, un absceso a nivel perineal, ojo, pidan la glucosa. Si puede ser manejable en etapas iniciales por un absceso simple, perfecto. Pero generalmente estos abscesos se deben a necrosis, a trombos o émbolos causados por las bacterias o a veces a nivel de superficial de estos tejidos. Pero es muy notorio. Ustedes han visto o han llegado en algún momento donde tienen un pie diabético, un paciente, es el mismo olor que ustedes pueden presenciar. Se puede presentar en varones como en mujeres. ¿Sí? En varones como en mujeres. Disfunción eréctil es un gran problema que en la actualidad tiene mucho manejo desde el punto de vista que vinieron el boom de las pastillas, antes no existían, la verdad. Hace 20, 30 años no existía, actualmente se ve mayor pacientes con disfunción eréctil que son tratados, debido a que antes se quedaban callados muchos de los varones y simplemente se manejaban con lo que podían. Pero en la actualidad hay muchos medicamentos, hay el sildenafil, el vardenafil, el taldalafilo, con dosis de 50, 100, 10, 20, 5, 20, que lo que de pronto mejoran unos que otros es que hay una medicación que te puede actuar por 4 horas, el otro por hasta 24 horas y el otro hasta 32 horas. ¿Ya? Entonces, a veces, en muchas ocasiones, yo tengo pacientes con disfunciones eréctil jóvenes y mayores. Entonces, a veces también hay medicamentos que yo puedo dar los 5 miligramos diarios, porque imagínense que ustedes tienen un paciente con disfunción eréctil de 30 años, casado, joven, la frecuencia de las relaciones van a ser mayores que de un paciente de 60, 70 años. Entonces, en esos pacientes que tienen menos frecuencia, la medicación podría ser que tome para cuando tenga relación, si es 1 o 2 veces, una vez a la semana o 2 veces al mes. Pero aquella que tiene todos los días, probablemente no puedo estarle dando el medicamento todos los días porque máximo puede dar 3 veces a la semana. Hay la medicina de 5 miligramos diarios en la actualidad. Que hay medicina que también se pueden poner como supositorios transuretrales y las inyecciones intracavernosas que son de mejor funcionabilidad, de mejor acción, sí. Pero imagínense estar inyectándose cada cierto tiempo, no solo un cuerpo cavernoso, sino los 2 cuerpos cavernosos. ¿Ya? Entonces hay mucho medicamento, hay mucho que ha avanzado esta parte, pero llegará un momento dado que hay pacientes que son con disfunción diabéticos, con neuropatías o con traumas, que terminan haciéndose como su compañero emitió ahí unas imágenes, con bombas al vacío o incluso hasta con prótesis. La medicina que nosotros tenemos a disponibilidad en nuestro medio no es la misma para todos los pacientes. Puede ser que yo tenga 10 pacientes con disfunción eréctil y al uno le hizo bien el Viagra, pongámosle el nombre, el sildenafil. Al otro le hizo bien el taldalafilo y al otro le hizo bien el vardenafil, el Levitra o el Cialis. Al uno con una dosis menor de 50, al otro con una dosis mayor de 100, al otro con una dosis como es diferente de 10 o de 20, el otro con una dosis de 5 miligramos diarios, el otro con una dosis de 20 miligramos. Hay gente que le dice, doctor, yo me la tomo, pero en realidad no tengo efecto sino para mañana. Hay otro que dice, la tomo y todo tendremos que descubrir la dosis adecuada para cada paciente. Previamente descartando todas las enfermedades, incluso el uso de ciertos medicamentos, los antihipertensivos, los antiulcerosos, ¿pueden provocar disfunción eréctil? Sí. ¿Ya? Entonces, en cuestión de disfunción, como su compañero hablaba, había también lo que es la eyaculación precoz como una de las complicaciones más comunes en varones jóvenes o que tengan una nueva pareja. En muchas ocasiones se tiene que ver con la parte psicológica o la parte de la ansiedad o el deseo en realidad. Pero si ya está dando problemas, por ejemplo, normalmente se dice que un paciente, un varón que tenga movimientos de penetración constante puede durar más o menos entre 5 o 7 minutos, si es constante sin parar. Pero normalmente
toda actividad no es de penetración constante, puede durar unos 12 a 15 minutos, el tiempo promedio. La diferencia en cuestión de actividad sexual entre el placer que pueda tener el varón o la mujer, el varón va a ser más fácil que una mujer, entonces ahí entra la parte de terapia pareja si es que no hay satisfacción por parte de la mujer. ¿Ya? Entonces, a veces hay pacientes que vienen y dicen, doctor, tengo eyaculación precoz, ¿y qué tiempo dura? 7 minutos, no es malo. Lo que pasa es que como no le está dando satisfacción a la mujer, le está dando problema. Entonces ahí viene la parte psicológica y la parte de terapia de pareja. Pero hay pacientes que sí, doctor, demoro 1 minuto o a veces ni penetro y eyaculo. Ese es el paciente problema, el que dura menos de 2 o 3 minutos. ¿Ya? Entonces a ese paciente si es que la parte psicológica, normalmente yo siempre le pregunto cómo está, si siempre ha sido lo mismo, o es ahora último, o es nueva pareja, o qué es lo que está sucediendo, si está estresado. Entonces en muchas ocasiones los pacientes de control de disfunción eréctil en ese sentido es una consulta mucho más extensa. Que hay medicamentos que me van a ayudar para la eyaculación precoz, generalmente como su compañero hablaba, son los ansiolíticos menores, cuyo efecto, uno de los efectos colaterales es de retardar la eyaculación por el cual me tengo que valer. Mientras mejoramos desde el punto de vista psicológico con cierto tipo de ejercicios, el tiempo de evolución. Y esto siempre, toda disfunción es un problema de pareja, no individual. Porque a veces el paciente llega al varón, doctor, es que yo me tomo esta pastillita escondidita para no quedar mal. Bueno, estás quedando mal porque cada vez que va a una relación sexual nuevamente, va con una ansiedad de que me va a pasar o no me va a pasar el mismo problema. ¿Ya? Y infertilidad. Acordémonos algo de infertilidad. Sí, yo creo que 5 minutos no se nos va a ir, pero como para que ustedes entiendan. Infertilidad. Ustedes saben que en el espermatograma es el único examen que yo puedo decir si el paciente es fértil o no y que debo de tener por encima de 20 millones y hay ciertas características de movilidad, de vivos, de forma, que deberían estar por encima de los 60%. Hay quienes dicen por encima de 30, 40%, pero más o menos esto es igual en todo esto. Tengo que tener estas características para que cuando los espermatozoides lleguen a nivel del óvulo sean más o menos 200.000. Y que uno entre y haya la fecundación. Entonces, imagínense si yo tengo 10 millones con esto, de pronto, digamos así, en forma cerrada, me llegarán 100.000, pero yo necesitaba 200.000 que empujen para que uno entre. Entonces, va a haber una disminución de la posibilidad o del porcentaje de la fecundación, ¿no es verdad? Y si yo tengo 20 millones con la mitad del porcentaje de función de esta movilidad y todo esto, tendría también la misma disminución. Entonces, imagínense si esto tuviera 20 y apenas 5 millones, las posibilidades de fecundación van a ser más difíciles, aunque que llegue y entre uno basta y sobra para tener hijos. Hay pacientes que tienen normales todos, parejas normales todos, 10, 15 años, no tienen hijos, se separan, se divorcian por A, B o X motivo, tienen pareja nueva y los dos tienen hijos. A veces uno no sabe exactamente qué es lo que puede suceder en estos casos. Pero la disminución del volumen pues, se llama oligospermia. La disminución de la movilidad se llama astenospermia. Disminución del número de vivos se llama más muertos, necrospermia. Anormales se llama teratospermia. Entonces puede ser que yo tenga todo esto aquí con alteraciones y tengo que ir mejorando. Puede ser que sea falta de hormona de la testosterona y necesito dar testosterona o estimulantes a nivel de las células de Leydig Sertoli como la... ¿Cómo es la...? Déjame acordarme cuál es el nombre. Taxus, el tamoxifeno o el clomifeno. Taxus o Ovamid, para estimular las células de Leydig Sertoli para la formación o calidad de los espermatozoides. ¿Sí? Pero a veces hay pacientes que tienen 0 espermatozoides. A eso se llama azospermia. Entonces, si ya tengo esto, ya no tengo posibilidad de nada. Bueno, puede ser que haya un bloqueo
del epidídimo, del conducto deferente, algo esté sucediendo, entonces terminamos haciendo biopsias de testículo y de repente no hay espermatozoides, azoospermia, no puede tener hijos. O de repente sí se encuentran los espermatozoides. Entonces tendrías que congelar en un banco de semen para posteriormente entrar en lo que es la fertilización in vitro. Yo no estoy de acuerdo en esto, porque imagínense que tengamos 5 óvulos fecundados, 5 niños, solo uno y el resto los botan o los desechan después de un tiempo si no los quieren. No quisiera ser yo el que esté encerradito en un banco de semen ahí, en un banco ahí congelado. Pero hay que explicarlo porque se lo maneja en la actualidad en aquellos pacientes de infertilidad y qué es lo que tienes que ver en ese sentido. ¿Cuál es normalmente se dice que si yo tengo entre 10 o 12 millones, en un momento dado puedo entrar en lo que es la fecundación asistida, que es coger el semen e introducirlo al útero para que pueda llegar mejor a las trompas y tener esto. Entonces, yo puedo tener, si yo tengo 5 millones, subirlo a unos 10, 15 millones y hacer fecundación asistida. Valores más o menos 800, 1.500 dólares. La fecundación in vitro, valor por intento. Por intento. Y acá por intento más o menos bordea unos 5.000 dólares. Es decir, si yo, perdón, 5.000 dólares. Si yo no tengo ahorita y trato de fecundar con un óvulo fecundado y sale negativo, el próximo mes podríamos hacer otros 5.000 dólares. ¿Cuál es el problema de esto de aquí? Que el mayor porcentaje de pacientes llegan a cierta edad donde de pronto, doctor, sí, queremos tener hijos. ¿Qué edad tiene? Le pregunta al varón, como 40 y pico. Y usted, señora, tengo 43, ya está prácticamente entrando en la menopausia, donde intentemos, si fuera una mujer fértil, como es regular, tenemos solamente unas 13 o 14 posibilidades al año, ¿no, verdad? Porque la fecundación no depende del varón, sino de la mujer, la ovulación, para que haya una nidación en un día específico y hora específica. Entonces, imagínense si ahorita recién comenzamos a hacer los exámenes y hasta que nosotros podamos decir que ya todo esté bien en el varón, una cosa pasan 4 o 5 meses. Y recién intentar y de repente usted entra en la menopausia. Entonces, el mayor problema es ese, por eso en muchas ocasiones se salta a los últimos pasos, que es la fecundación in vitro o la asistida, dependiendo de las necesidades o las posibilidades. ¿Ya? Esto es en cuanto a lo que en realidad quiero que ustedes más o menos les quede en constancia de lo que nosotros hemos visto. De pronto le queden la incógnita, lean, busquen, y los que vayan a hacer alguna especialidad tengan como antecedentes esto. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? A ver, nos falta la semana que viene y de ahí viene el examen, ¿verdad? La próxima semana les voy a tomar una lección porque no les he tomado ninguna. Voy a tomar solamente una sola con 10 preguntas. ¿Ya? Más o menos, creo que son como 5 temas. 2 preguntas por tema, hablemos así. Para que valga, igual va a valer un solo punto nada más. Acordémonos como nosotros hablamos al principio. Entonces la próxima semana sí nos vamos a ver para tomar esa lección. Y de ahí viene la otra semana que ya sería el resto. Ahorita ya pasé la asistencia, revisen, si hay alguna novedad me avisan. Entonces, chicos, si no